Muy buenos días, tengan ustedes, mis estimados jóvenes y señoritas, bienvenidos a esta sesión donde vamos a dar la forma gráfica que nos brindan las tablas de distribución de frecuencias dentro de los datos agrupados y datos no agrupados. Vayamos viendo este escenario con el siguiente ejemplo que se había discutido en una anterior sesión referente al número de hijos, ¿no? Entonces tengo acá la variable, en este caso sería x sub i, la cual investiga el número de hijos y los resultados que había recolectado en ese entonces eran 0 hijos, 1, 2, 3, hasta 4 hijos. Y f sub i eran las familias que respondían a esas categorías o esos valores. En ese entendido, entonces la frecuencia absoluta estaba dado por 2, 6, 14, 2 y 1 en una muestra de tamaños 25, ¿no? Bueno, en ese entendido, esta es la tabla fundamental de la distribución de frecuencias de un determinado problema. Tiene la variable de estudio y tiene su frecuencia absoluta. En base a esas dos, se puede generar las demás frecuencias que ya se habían estudiado anteriormente. Entonces, podemos ya graficar cuando yo tengo datos que no están clasificados en intervalos de clase, yo ya puedo dar ciertas gráficas y una de ellas es la que está a continuación, eh, que es el famoso diagrama de barras. Lo vamos a etiquetar acá. Este de acá es el evento del diagrama de barras. A ver, lo voy a ordenar para que todos tengamos esa misma sección. Entonces, acá estaría los famosos diagramas de barras, que son bien comunes cuando los datos no tienen intervalos de clase. Un diagrama de barras no es nada más que palitos de fósforo, como comúnmente indican, ¿no? Elevadas en los valores que se van analizando en la variable de estudio. Por ejemplo, acá hay dos familias que tienen 0 hijos. Entonces, acá está el valor de 0, que representa la variable de estudio, y ubico la altitud de 2. Entonces, en ese evento estaría esa representación de ese par de datos, ¿no? Luego, hay 6 familias que tienen un hijo. Entonces, me genero el valor de un hijo y elevo a una altura de 6, ¿no? Entonces, ahí estaría ese par de datos también totalmente graficado. Luego hay 14 familias que tienen 2 hijos. Entonces acá está la ponderación para ese evento de 2 hijos y la altura es 14, ¿no? Ahí vean, está hecha la escala del plano cartesiano. Luego tendríamos, hay 2 familias que tienen a 3 hijos. Entonces acá está la valoración para 3 hijos y hacemos a la altitud de 2, ¿no? Entonces estaría representado esa barrita también para ese cuarto dato. Y hay una sola familia que tiene 4 hijos en esa muestra, ¿no? De tamaño 25. Entonces tendríamos ahí el valorcito de 4 para identificar a los 4 hijos y solamente a la única familia, entonces tendría una altitud de 1. Entonces, recordemos que en el eje horizontal se está describiendo el número de hijos y en el eje vertical la frecuencia absoluta f sub i. Entonces, ese es el famoso diagrama de barras. Se puede hacer con cualquier evento dentro de estas frecuencias que ya hemos definido. Ya, entonces podemos analizar también una subfrecuencia, ¿no? Asociada a la absoluta. Podríamos, a ver, acá diseñar el evento de la frecuencia absoluta acumulada.
Vayamos viendo el diseño, cómo tiene que ser acá. Y acá, ¿no? Podríamos completar nuestra tablita. Parece entendido y no haya ningún matiz de por ahí. Ya a ver, vayamos diseñando nuestra columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Lo hemos designado con F mayúscula sub I. Y esta sería, si revisamos, acá vamos a tener 2, ¿no? Nuestra primera fila, luego estaría 8, 22, 24 y finalmente 25. Esa sería la frecuencia absoluta. Y acá obviamente no hay ningún dato, ¿no?, que se tenga que acumular, ¿no? Entonces, esta columna con la variable de estudio también se puede graficar, ¿ya? Entonces voy a graficar la frecuencia absoluta acumulada versus la variable de estudio, ¿ya? En este caso estaríamos hablando de X sub I y F mayúscula sub I. Entonces la gráfica correspondiente a esas dos columnas sería esta de acá, la que está en la parte inferior. Es también otro diagrama de barras, pero vean la notable diferencia con respecto al anterior. A ver, vamos a graficar con el cuidado necesario. El primer dato sería 0 y 2, ¿no? ¿Ya? 0 y 2, entonces acá está la categoría de 0 hijos y una altura de 2. Luego viene el dato de 1, 8. Ese par, por favor, es correspondiente a 8 familias, un hijo, ¿no? Ya sabemos cómo interpretar esa parte, ¿no? Entonces tendríamos acá la categoría de un hijo y la altura de 8. Luego el tercer dato sería 2 y 22. Entonces tendríamos acá 2 y la altura 22 está por ahí, ¿ya? ¿Se observan? El cuarto dato sería 24 o 3,24. ¿Ya? Si lo vemos como pares, acá estaría 3 y acá estaría el valorcito de 24. Luego el último par sería 4 y 25. Entonces 4 y 25 estaría dado de esa forma, ¿no? Entonces recordemos, ¿no?, que acá la palabrita que enfatizaba la interpretación, ¿no?, era a lo sumo, ¿no? ¿Cuántas familias tienen a lo sumo dos hijos? Eran 22 familias, ¿no? Entonces vean, el diagrama de barras va creciendo en ese sentido hasta alcanzar el tamaño de la muestra. Entonces va adquiriendo esa forma muy diferente al diagrama de barras con la frecuencia absoluta. Si quiero graficar la frecuencia absoluta decumulada, van a darse cuenta que esa va descendiendo según los valores también que va presentando en cada par. Una vez diseñado estos dos tipos de diagramas de barras, tanto para la frecuencia absoluta y para la frecuencia absoluta acumulada, nace lo que comúnmente en algunos textos lo denominan el famoso polígono, ¿ya? Entonces lo vamos a también enmarcar acá, el polígono de frecuencias. Ya, entonces, ¿qué es un polígono de frecuencias? No es nada más que la unión de todos los puntos que se han definido en una frecuencia dada, ¿ya? Por ejemplo, si acá tenemos en el lado izquierdo la frecuencia absoluta, y estos eran los puntitos de las cimas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es con una reglita unir esos puntitos, ¿ya?
Entonces vamos a ir uniendo. Si ustedes observan, acá estaría el primer puntito y se va uniendo con las reglas hasta acá, ¿no? Luego hasta acá. Acá se va uniendo hasta acá. Esos serían los 5 pares de datos. Y hay que bajar al piso, ¿ya? Porque se está representando hasta el piso. Y tratar de cerrar el polígono, porque si no, no va a haber esa región, ¿no? Entonces el polígono estaría dado de esa manera dentro de ese contexto gráfico. Podríamos resaltar, si quieren, el piso, ¿no? El piso estaría dado desde acá hasta acá. Entonces vean, ese polígono es una región, ¿no? Que empieza en un puntito y va encerrando o atrapando a los puntos más altos de la frecuencia absoluta. Y luego se cierra, ¿no? Entonces puede determinar una región, ¿no? Muy elegante para hacer ciertas interpretaciones. De la misma forma, ¿no? Si acá tengo la frecuencia acumulada, puedo diseñar, ¿no? Con esos puntitos que hay acá, el polígono de frecuencias. Se está uniendo acá el primer puntito. Vamos a tratar de ver por acá. Acá estaría el puntito de 0 hijos. Hay 2 familias a lo sumo que tienen 0 hijos. Hay 8 familias a lo sumo que tienen un hijo y así sucesivamente los puntitos que son propios al diagrama de barras, pero ya no están las barritas, sino solamente los puntos y se unen, ¿no? Por líneas directas estos puntitos y se forma un polígono, en este caso ascendente, ¿no? En ese sentido nace lo que es el polígono de frecuencias. Y por último, para cerrar este evento, se puede hablar del diagrama circular, de la variable de estudio y la frecuencia absoluta, ¿no? Ahí estamos las proporciones o los pedazos, ¿no? Habíamos visto que también podemos declararlos en porcentajes cada región para que tenga una mayor comprensión dentro de este evento. Entonces, estos serían los diseños gráficos para una tabla de distribución de frecuencias en donde no se tengan intervalos de clase, ¿no? Entonces, en ese sentido se va diseñando esas grafiquitas con el cuidado necesario para poderlas interpretar posteriormente. Bueno, para tratar la tabla de frecuencias cuando se presenta con intervalos de clase, tendríamos que recordar el ejemplo de las estaturas del equipo de básquetbol de Richmond, ¿no? Entonces nos daba este tipo de información. Entonces, acá indicábamos que hay 2 jugadores basquetbolistas que tienen una estatura superior a 1,50 hasta 1,60, ¿no? Y así sucesivamente se iba coleccionando este tipo de información. Ahora, cuando tenemos estos datos que contienen intervalos de clase, la representación gráfica varía, ¿no? Dentro de estos aspectos. La primera gráfica asociada a la variable con intervalos de clase y la frecuencia absoluta es el famoso histograma de frecuencias. Ya lo vamos a clasificar como histograma de frecuencias. De frecuencias. ¿Qué es un histograma de frecuencias? No es nada más que arreglos rectangulares en los intervalos que se van dando y esos intervalos se colocan en el eje horizontal y definen la base del rectángulo y luego las frecuencias absolutas hacen la altura respectiva. Por ejemplo, acá tengo el intervalo de 1,50 a 1,60. Yo hago la escala respectiva en el eje horizontal, que estaría de 1,50 a 1,60, y la altura correspondiente sería de 2, ¿no? Entonces acá, si ustedes observan, está ubicado a esa altura el primer rectángulo. El siguiente dato es de 1,60 a 1,70
que estaría dado por este par de valores, y define también la base del siguiente rectángulo y su altura es de 8. Entonces la altura de 8 está por acá y se observa ese segundo bloque rectangular. El tercer intervalo es de unos 70 a unos 80 y hay 11 jugadores que pertenecen a esa categoría. Entonces, de unos 70 a unos 80 estaría ese trozo, que sería la base del tercer rectángulo, y la altura sería igual a 11. 11 está por acá, por si acaso, el valorcito, y ese hace que se eleve hasta ahí el tercer bloque rectangular. El cuarto bloque o el cuarto intervalo está desde 1.80 a 1.90. Hay 7 jugadores que pertenecen a esa clase. Acá está la base diseñada para ese intervalo. Y 7 estaría por acá, ¿no? Y corresponde a esa altura. Luego el último intervalo va desde 1.90 a 2 metros, a 200 centímetros y hay 2 jugadores que pertenecen a esa categoría. Entonces tendríamos acá de 1.90 a 200 centímetros y hay 2 jugadores en ese evento. Entonces de esa forma se van diseñando los famosos rectángulos y unidos todos ellos generan el histograma de frecuencias. Es un arreglo muy diferente al diagrama de basas descrito en la anterior pizarra, ¿ya? Y es lo que ustedes tienen que diferenciar. Al igual que las otras frecuencias, también se puede graficar la frecuencia absoluta, acumulada, la decumulada. Se puede graficar las frecuencias relativas, ¿no? Según corresponde el caso, ¿ya? Entonces hay que tratar de analizar esos detalles adicionales. Yo lo voy a hacer con la frecuencia acumulada, absoluta. Vayamos diseñando la tablita acá. Por acá sería el diseño. Así. Listo. Entonces podríamos acá anotar nuestra frecuencia absoluta acumulada con F sub i. Entonces empezaríamos con 2. Acá estaría 10. Acá estaría 21, 28 y 30. ¿No? Recordemos que acá no hay ninguna valoración pertinente. Entonces cierra, ¿no? Porque no tiene acumulación esa columna. Ya entonces estos datos también se las grafica en función de los intervalos y podríamos visualizar, a ver, en el intervalo de 1.50 a 1.60 hay 2 casos, ¿no? Entonces acá vemos esa representación gráfica, sería de 1.50 a 1.60, 2 casos. Luego de 1.60 a 1.70 hay 10 casos, ¿no? Vean, la altura está en 10, ¿no? Y así se van elevando los bloques rectangulares en cada par de datos, ¿no? Agarro el intervalo y su correspondiente frecuencia, en este caso absoluta acumulada. Entonces vean, forman acá pequeños peldaños como si fuesen gradas, ¿no? En sentido ascendente si lo vemos desde el extremo izquierdo hacia el extremo derecho. Entonces esa es la frecuencia absoluta acumulada. Una vez que tenemos el histograma de una frecuencia absoluta, es fácil determinar el evento del histograma, perdón, del polígono de frecuencias. Acá vamos a generar el evento del polígono de frecuencias. Y entonces este polígono de frecuencias lo que hace es atrapar al histograma. Vean, acá está el histograma tal cual como debería estar en el lado izquierdo. Lo podemos tal vez ampliar para que se vea que las bases están totalmente diseñadas en ese aspecto.
Y lo que hace es sobre cada bloque, ya vean acá tengo el primer intervalo de 150 a 160. En la parte superior del rectángulo lo que hace es ubicar el punto medio. ¿Ya? De 150 a 160 el punto medio será pues 155. Entonces hace una marquesina, ¿no? En el segundo bloque de intervalo, que sería de 160 a 170, calcula la parte media, que sería 165, y la eleva en el extremo superior del rectángulo. Y así sucesivamente, ¿no? Va generando rectángulos, perdón, puntitos en cada cima, en la mitad de la base de esos rectángulos. Y para los últimos, vean, ¿no? Como la distancia del 150 al punto medio es de 5 unidades, entonces lo que hace el método es de 150 generar también una distancia de 5 en este pedazo para que empiece el valorcito en el piso, ¿no? Hay que tener ese detalle también adicional. Y para el lado derecho también lo propio, de 200 suma esa distancia de 5 unidades para generar el punto final del polígono de frecuencias, ¿no? En el histograma. Una cosa muy diferente pasa en el polígono de frecuencias asociado a la frecuencia absoluta acumulada del lado izquierdo. Vean acá. Lo que hace es empezar en el valor de los extremos, en el piso. Vean, va tomando los valores extremos derechos de cada cima de cada rectángulo para generar este famoso polígono de frecuencias asociado a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces estaríamos indicando, por ejemplo, este 10, ¿cómo se traduciría? Este 10 sería, a lo sumo, hay 10 jugadores que tienen una estatura superior a 1,60 hasta 1,70. Y en la gráfica tiene que mostrar esa información. Este puntito, a lo sumo, dice que hay 10 jugadores, ¿no? Que tienen una estatura hasta 1,70, ¿no? Entonces eso hay que cuidar porque los datos acumulados van leyéndose con esa precisión. Si tuviésemos el histograma de la frecuencia absoluta decumulada, van a darse cuenta que van a ser peldaños en bajada. Y este de acá empezarían pues en los extremos izquierdos en su diseño cuando yo quiera elaborar el polígono de frecuencias, ¿no? Entonces ese cuidado también hay que tener. Para la frecuencia acumulada, si vemos el histograma, vean, va marcándose en los extremos derechos y en la decumulada será pues en los extremos izquierdos. ¿Ya? En ese sentido tiene que tratar de entenderse esos valores para luego posteriormente interpretarlos. Entonces, este sería el diseño para cuando se cuenta tablas de frecuencias con intervalos de clase.